Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. Hoy les invito a que permanezcan con nosotros con más de los trabajos realizados en la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. En esta oportunidad les compartiremos el desarrollo de la mesa redonda Justicia Electoral Abierta para fortalecer el Estado de Derecho. En esta primera entrega, el moderador Armando Ismael Maitret Hernández, magistrado de la Sala Distrito Federal del Tribunal Electoral, dio inicio con la presentación de los panelistas. María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral. César Astudillo Reyes, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Luis Efrén Ríos Vega, director de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad Autónoma de Coahuila. Los trabajos de esta mesa redonda comenzaron con la intervención de Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Les invito a que se queden con nosotros con las impresiones del ejercicio a la accesibilidad para una justicia electoral abierta. Comenzamos. Les damos la más cordial bienvenida al siguiente trabajo que convoca hoy la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de la mesa redonda denominada Justicia Electoral Abierta para fortalecer el Estado de Derecho. Nos acompaña en esta importante ocasión la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa. Saludamos y recibimos también al abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor César Astudillo Reyes. Con el mismo agrado presento al director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor Luis Efrén Ríos Vega. Agradecemos la valiosa presencia de la consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, Dania Paola Rabel Cuevas. Para moderar esta mesa redonda, tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes al magistrado de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Armando Maitret Hernández. Cedo en este momento el uso de la voz al magistrado Maitret Hernández. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Lucy. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los organizadores de esta importante Feria Internacional del Libro me han hecho el honor de invitarme a moderar esta mesa y nos han puesto unas reglas básicas de trabajo que, como los moderadores no tenemos quien nos modere, me permitiré cambiarlas un poco, porque han sugerido que hagamos una breve introducción a los temas que se abordarán sobre justicia electoral abierta para fortalecer el Estado de Derecho, pero yo creo que los grandes concertistas no necesitan a nadie que les abra. Entonces, si me lo autorizan, no haré ninguna introducción al tema, sino de lleno pasaremos a escucharlos, e incluso la dinámica también tiene una vertiente diferente. No van a ser 10 minutos iniciales y luego una segunda ronda de 5 o 7, sino será para poderlos escuchar con amplitud, una sola ronda de 20 minutos a cada uno de ustedes. En primer lugar, le cedo el uso de la voz a la señora consejera Dania Paola Rabel, que es consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, experta en temas electorales, pues durante su vasta trayectoria en la materia, pues ha asesorado a diversos organismos federales y locales en la materia. Por favor, Dania.
Magistrado Maitret por el uso de la voz. Saludo a la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Saludo al doctor César Astudillo, al doctor Luis Ríos. Es verdaderamente para mí un honor compartir esta mesa con ustedes. Saludo también a todo el auditorio, a todos y todas. Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación, antes que nada, que me hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para estar este día con ustedes. Tuve la oportunidad de elaborar unos meses en esta institución y la verdad es que me fui con muy gratos recuerdos, sobre todo por las buenas prácticas de transparencia proactiva que advertí en esta institución y que verdaderamente son inéditas en órganos jurisdiccionales. Pero bueno, sin más preámbulo, inicio mi conferencia con una pregunta. ¿Las instituciones públicas hemos logrado estar a la altura de las nuevas tecnologías o nos hemos visto rebasadas por una sociedad ávida de respuestas? Es una realidad absolutamente innegable que las vías de información actuales han incrementado la velocidad de flujo de noticias y, en consecuencia, nos exige reducir el margen de error para quienes trabajamos en el ámbito público, pues los cuestionamientos se han vuelto casi inmediatos. Este encomiable espíritu a favor de la apertura gubernamental por parte de la ciudadanía no resulta en lo absoluto reciente. Lo que es nuevo es la sofisticación de las herramientas con las que cuentan. La lucha por una sociedad abierta se ha mantenido vigente desde hace ya milenios en la cultura occidental. Pericles de Atenas abogaba ya en el siglo V a.C. por una ciudadanía observadora, crítica, afirmando, y cito, que si bien solo unos pocos son capaces de dar origen a una política, todos nosotros somos capaces de juzgarla. Haciendo de lado el lenguaje sexista que puede tener esta frase y concentrándonos realmente en lo que dice, podemos nosotros decir que esta frase tiene una gran aplicación en nuestros días. Si bien solo unos pocos son capaces de dar origen a una política, todos nosotros somos capaces de juzgarla. Hoy por hoy, con las redes sociales, creo que tiene la mayor aplicación y actualidad esta frase. Dicha lucha se ha ido adaptando a los tiempos y a las circunstancias que nos rodean. En dicho contexto, a mediados de los 80s, se formó el movimiento Gobierno Abierto, el cual, ya desde los inicios de la masificación informática, buscaba la apertura de información gubernamental hacia las nuevas tecnologías, bajo el supuesto de que, una vez abiertos los canales, los ciudadanos estarían dispuestos a ejercer los roles que se les reconoce en los derechos humanos. En mi experiencia laboral, he podido percatarme de los grandes desafíos que aún enfrenta la democracia mexicana y, en específico, la capitalina, los cuales son cruciales para garantizar la gobernanza que aconsejan diversas instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Existe, hasta estas fechas, una desconfianza casi generalizada hacia prácticamente todas las instituciones públicas, nacionales e internacionales. Y los esfuerzos jurídicos y sociales por remediar dicha situación, si bien han conseguido avances significativos, aún no logran revertirla del todo. Desde luego, los retos resultan complicados, dada la memoria histórica que debemos afrontar y comprender. Nuestro país, para mal, se ha caracterizado por ser constante víctima de escándalos por corrupción, los cuales han afectado profundamente a la imagen general del gobierno y sus instituciones. La ciudadanía ha jugado, en muchos casos, un papel primordial y destacado en la lucha por el esclarecimiento de dichos escándalos. Quienes trabajamos al servicio del derecho electoral no podemos olvidar que nuestro actuar y decisiones se rigen por los principios de la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y uno nuevo que se adicionó al artículo 41, base 5, en la reciente reforma constitucional en materia electoral, el principio de máxima publicidad. Estos principios se retoman también en el artículo 3 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se añade otro, el de transparencia. En este sentido, debemos procurar siempre la transparencia, componente democrático esencial en nuestro actuar institucional y profesional, partir de que toda la información en nuestra posesión es pública y que en caso de duda, privilegiar su publicación y con particular interés, transparentar nuestras decisiones en el desarrollo del proceso electoral ordinario 2014-2015, con el fin de retomar la credibilidad de la ciudadanía hacia las elecciones
Este es el principal reto que enfrentamos. Asimismo, la confianza de la ciudadanía en las determinaciones que tomemos en materia electoral solo tendrá legitimidad extrínseca e intrínseca si las autoridades nos conducimos con la transparencia que exigimos a las asociaciones políticas. Con esta problemática en mente, el artículo 9 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en su fracción 5, reconoce como fin de la democracia electoral capitalina, cito, el fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades electorales, asociaciones políticas y candidatos hacia los ciudadanos. Es, en este sentido, el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece la información pública de oficio que estamos obligados a publicar y mantener actualizada como cualquier ente obligado, tanto en nuestro portal institucional como de forma impresa para consulta directa. Ahora bien, en este rubro, la ley referida en su artículo 19 señala la información pública de oficio específica que el Instituto Electoral del Distrito Federal debe publicar, entre la que destaca los informes de los partidos políticos al conducir el procedimiento de fiscalización, los expedientes sobre los recursos y quejas por violaciones al Código Electoral, las actas y acuerdos del Consejo General, el registro de candidatos, monto de financiamiento público y privado otorgado a los partidos y las auditorías, dictámenes y resoluciones a los partidos políticos, entre otras. Todo lo anterior busca en armonía con el derecho de acceso a la información pública, el cual consiste en que toda información institucional pública, tanto de autoridades electorales como de asociaciones políticas y gobierno, deberá quedar a disposición del escrutinio ciudadano de manera clara y transparente. Pero ¿dónde termina la transparencia e inicia la información restringida? La línea entre ambos no es clara en todos los casos, particularmente cuando hablamos de restricciones derivadas de la seguridad nacional. En ese rubro, quienes nos hemos desempeñado como autoridades en materia de transparencia y acceso a la información, hemos encontrado un terreno pantanoso en donde la falta de conceptualización o una conceptualización tan amplia de lo que vamos a entender por seguridad nacional nos complica para saber qué información nosotros podemos restringir por esta causal de reserva. Sin embargo, es innegable que la correcta delimitación de las mismas es crucial, pues debemos evitar cualquier refugio en la restricción que pretenda ocultar información de interés público. En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo 37, se establecen diversos supuestos que exceptúan el derecho de acceso a la información pública, por lo que en esos casos se justifica clasificar la información como reservada. Resulta de peculiar interés los supuestos establecidos en las fracciones 8 y 10 de dicho artículo. En estos supuestos se señala que se podrá reservar información respecto a una investigación judicial o administrativa en curso, así como las opiniones o sugerencias de los servidores públicos en proceso deliberativo. Desde mi perspectiva, en estos casos se busca evitar que individuos u organismos ajenos a las investigaciones enturbien o interfieran en el proceso deliberativo de las mismas. Por lo tanto, la única información que debe restringirse en estos casos es aquella que pueda poner en riesgo la investigación que se lleva a cabo o la determinación que se asuma. Y recuerdo un caso que vimos hace unas semanas en el Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal. Una persona solicitaba la lista de los asuntos que habíamos recibido, las quejas, a partir del inicio del proceso electoral y hasta la fecha en que entregáramos la información. Quería conocer el nombre de las partes, denunciado y denunciante, el tópico que se estaba denunciando y el número de quejas. En el Comité de Transparencia se llevó un proyecto en el que se decía que se podía entregar el nombre de la persona denunciante y el número de quejas, pero no de qué trataban y quién era la persona denunciada. La verdad es que no compartí este criterio y a final de cuentas sí se dio la información, pero no lo compartí porque me parece que no toda aquella información vinculada con un procedimiento que se lleva en forma de juicio per se se tiene que restringir, se tiene que demostrar que dar esa información puede poner en riesgo la investigación, puede poner en riesgo el juicio. Dar a conocer a grandes rasgos el tema de una queja, por ejemplo, se está denunciando violaciones al artículo 134 constitucional y dar a conocer quién es el partido político o el candidato al cual se está denunciando, no afecta en nada la investigación. Por lo tanto, creo que debemos de discernir bien en esta parte
porque no toda información que se vincule con un juicio es información reservada. En el Instituto Electoral del Distrito Federal tenemos un compromiso con la transparencia, tangible en el hecho de que hemos recibido diversas distinciones de excelencia en el ramo de transparencia por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el InfoDF, incluyendo el más reciente 2014, al obtener 7 reconocimientos por el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley en las disciplinas de mejores prácticas de transparencia y mejores prácticas en protección de datos personales. Destaca también el primer lugar en el índice global del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y también en el índice de cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos del InfoDF para la observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Además, rebasando las exigencias de ley, al momento de publicar las convocatorias con el orden del día del Consejo General, no solo extendemos la convocatoria al mismo y los temas a tratar, sino también publicamos en nuestra página de Internet los documentos que se discutirán, para que la ciudadanía pueda informarse de mejor manera de los temas a discusión. Otra medida recientemente implementada es la transmisión en circuito cerrado de televisión de las sesiones de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, que es la comisión donde ventilamos todas las quejas y denuncias que recibimos y determinamos también si vamos a adoptar o no medidas cautelares. Entre los retos hacia la transparencia, es importante tener la capacidad de hacerla accesible al público en general, lejos de terminologías técnicas densas. Samuel Panecatl, en su texto Transparencia y rendición de cuentas, una hipótesis inconclusa, afirma, y cito, que el sentido común permite a cualquier ciudadano, no especialista en asuntos de gobierno, entender la transparencia como ver a través de. A partir de esto, yo me pregunto, ¿nuestros organismos de transparencia y sitios web están logrando informar de manera clara a la gente sin necesidad de recurrir a terceros? Ante esta interrogante, en el instituto, como en cualquier autoridad, deberemos siempre practicar la transparencia bajo la objetiva premisa de que información sin comprensión no es información. En este aspecto, considero que debemos seguir el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas sentencias relevantes trascienden la mera formalidad y son adaptadas para la lectura ciudadana no especializada en temas de derecho, además de contar con podcasts y materiales didácticos para niños que explican de manera sencilla sus dictámenes y responsabilidades, todo disponible en línea. En el Instituto Electoral del Distrito Federal, el pasado 27 de marzo, en una sesión del Consejo General, presentamos la metodología muestral para obtener estimaciones de los resultados en la elección de jefes delegacionales en la jornada electoral del 7 de junio de 2015. Varios de los presentes manifestaron que estaba muy bien que se diera a conocer esta metodología, pero que sin embargo el lenguaje que se empleaba no lo hacía entendible. Entonces, no valía de mucho que se hiciera público si la gente no podía comprenderlo. Lo que hicimos siendo sensibles a estas peticiones fue pedirle al grupo de asesores expertos que elaboraron esta metodología que hicieran un documento que explicara con lenguaje ciudadano, coloquial, la metodología que vamos a emplear, desde luego manteniendo el anexo técnico con todos los tecnicismos que deben de contener y con toda la terminología especializada, pero sí haciendo un documento accesible al entendimiento de cualquier persona. Hoy en día ese documento se encuentra publicado en la página de Internet del Instituto. Siguiendo el ejemplo recién citado y con el fin de transparentar para el público general el proceso electoral ordinario local en curso y de promover el voto informado, en el Instituto Electoral del Distrito Federal nos encontramos promoviendo el blog Ciudadanos Unidos, cuyo vínculo, para quien desea ingresar, es ciudadanosunidos2.org. En dicha plataforma hemos compartido diversos artículos sobre temas de interés concernientes a las acciones de nuestro instituto y al proceso electoral, convocatorias de participación ciudadana para funcionarios de casilla, observadores electorales y demás posibilidades para que las ciudadanas y ciudadanos puedan participar en el proceso. Asimismo, podrán consultar información sobre las candidatas y candidatos, herramientas todas para promover el voto ciudadano libre e informado. En el texto de Panecatl que comentaba hace un momento, también se critica de manera severa a la transparencia mexicana por ser poco ética y por tanto inacabada.
pues de nada sirve al ciudadano común saber que los funcionarios ganan, cito, cifras exorbitantes si su salario no se compara ni remotamente con el de quienes lo representan, o si dicha ostentosidad no se ve reflejada en el bienestar social. Y en ese caso, ni siquiera toda la información pública revelada tendrá alguna utilidad. Es decir, el autor considera que muchos actores políticos ante la transparencia asumen una actitud cínica y despreocupada incluso. Si bien estoy de acuerdo con el autor al abogar por mejores políticas de austeridad, no considero que la transparencia solape la falta de ética, sino todo lo contrario. En caso de existir, la demuestra y la deja a disposición de una ciudadanía que se ha probado crítica y que ha probado que cada vez es más crítica. Precisamente, al dar a conocer la mayor cantidad posible de información pública objetiva, queda a disposición de los medios de comunicación y de la ciudadanía la posibilidad de hacer cruces de información y juzgar así el correcto o incorrecto manejo ético de los diversos actores políticos. Por tanto, la transparencia plena, desde mi perspectiva, no incrementa la desconfianza de la ciudadanía ni debilita la legitimidad institucional, sino hace lo contrario en ambos casos al fortalecer la gobernabilidad democrática. El desafío, pues, es llevar la transparencia hasta el punto que la ciudadanía pueda juzgar con todo el material potencialmente disponible y desde todas las perspectivas a quienes lo representan. Otro objetivo crucial, desde mi perspectiva, en pos de los gobiernos abiertos, es optimizar el acceso a la información del Instituto Electoral a través de buscadores temáticos y motores de búsqueda, manteniendo la premisa de sentido común sugerida por Panecatl. Por ejemplo, si cualquiera intenta buscar en plataformas de búsqueda el sueldo que los consejeros electorales del IEDF percibimos, es probable que lo busque de esa misma forma, es decir, sueldos de los consejeros electorales del IEDF. En este caso, la plataforma de búsqueda Google, la más utilizada a nivel nacional y global, arrojará en su primera opción el desglose de ganancias brutas y netas, no solo de los consejeros electorales, sino de todos los funcionarios y personal laborando en el Instituto Electoral. Con una única falla: el reporte que se muestra en dicha página está desactualizado porque corresponde a 2012. Y aunque en el sitio web institucional se puede encontrar la información actualizada, nos falta hacer efectiva la transparencia desde los motores de búsqueda. Es decir, para mí esto es un tema de accesibilidad. Accesibilidad en el lenguaje en que damos a conocer la información y accesibilidad para hacernos de la información que nos interesa de manera fácil. Es cierto que hoy en día cualquier persona que quiera verificar el salario que perciben los servidores públicos se mete a la página principal de la institución, busca el rubro relativo a transparencia, busca la pestaña que tenga que ver con percepciones, con remuneraciones y va a encontrar la información. Sin embargo, esto implica un cierto conocimiento que no el grueso de la población posee. El grueso de la población lo que me parece que va a hacer es googlear y poner lo que quiere encontrar ahí, y con la primera información que salga es con lo que se va a ir. Entonces creo que tenemos que mejorar estos temas de accesibilidad. El ejercicio democrático ha demostrado en incontables ocasiones sus dificultades, pues generar desconfianza en la ciudadanía es mucho más sencillo que fortalecer la credibilidad institucional. El reto está en la mesa: alejar en su totalidad a las autoridades de cualquier tipo de secrecía u ocultamiento. Nuestra legitimidad va en juego con ello. Y con confianza puedo afirmar, el reto fue aceptado. El derecho de acceso a la información pública, poco a poco, empieza a derivar en una cultura de transparencia proactiva en las instituciones electorales. Las profundas heridas históricas causadas por corrupción y defraudación del sufragio empiezan a sanar y podemos afirmar con seguridad que la plena transparencia en el resultado final de las elecciones del 7 de junio significará un paso más en el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones electorales capitalinas. Hace unos días escuchaba el radio por la mañana y uno de los locutores comentaba que él era mayor a los otros con los que compartía el espacio, y que para él sí resultaba inédito que en ese momento estuvieran discutiendo y criticando el actuar de diversos actores políticos, que estuvieran hablando de temas de conflicto de interés y que además tuvieran la información necesaria para hacerlo. Creo que sin lugar a dudas
nos falta mucho por hacer, pero tenemos que reconocer los avances que hemos logrado hasta hoy en día, porque también creo que no reconocer los avances nos puede poner en un camino de retroceso. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, Dania, por tus reflexiones. Me parece que has puesto sobre la mesa o retomando uno de los retos más importantes de las instituciones electorales, que es cómo generamos confianza hacia la ciudadanía. Y advierto que una de las rutas en las que estás convencida, donde se debe transitar, es en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias por compartir las experiencias del Instituto Electoral del Distrito Federal y los retos que están asumiendo en este compromiso de generar confianza. Y creo que la ruta, déjame decirlo así, es adecuada. El uso de las nuevas plataformas tecnológicas es importante, pero estas no se ven, digamos, aisladas, sino que corren en la misma ruta del lenguaje ciudadano en el que se pueden transmitir la información. Yo creo que es tiempo ya de acuñar el principio de accesibilidad en materia de transparencia y rendición de cuentas. Todas las instituciones creo que están haciendo esfuerzos por cumplir las obligaciones de transparencia y poner a disposición de los ciudadanos información, pero ciertamente muy pocas hacen esfuerzos para hacerla accesible a la ciudadanía. A continuación, doy uso de la voz al abogado general de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor César Astudillo Reyes, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad y director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral. Adicionalmente, creo que en su currículum podría sumar que es amigo de las instituciones electorales. César, por favor. Muchas gracias, querido Armando. Pues amigo de las instituciones electorales y afortunadamente, y eso se los aprecio y agradezco, amigo de quienes hoy me acompañan en esta mesa. Gracias a la magistrada Alanís, a la consejera, a Luis Efrén, al propio Armando, por esta posibilidad. Gracias a ustedes también por estar aquí en esta feria tan maravillosa, que va en el sentido de lo que aquí tenemos que discutir, cómo el tribunal, como institución del Estado mexicano, debe acercarse a la ciudadanía. Parece que hay un conjunto de pasos dirigidos hacia ese fin último e incluso esta feria, estos seminarios forman parte de ese propósito. Yo quisiera hacer una reflexión sobre el tema de la mesa, pero desde un ángulo que me parece puede enriquecer la eventual discusión. Hoy en día ciertamente estamos caminando hacia el alineamiento de las instituciones hacia los principios del gobierno abierto, fundamentalmente en lo relativo a la rendición de cuentas, a la colaboración institucional y también a la participación de las instituciones del Estado. Evidentemente están ya marcados los alcances de estas tres dimensiones. Hay quienes incluso agregan algunas más: la eficacia, la eficiencia de la propia institución, la proximidad de la justicia para con el ciudadano. Pero lo cierto es que si nosotros atendemos cada uno de los criterios que llevan a advertir en qué nivel de avance estamos en nuestro país en las instituciones inicialmente de justicia en relación a estas premisas del gobierno abierto o la justicia abierta, podemos tener un análisis
que no sé si sea completamente aplicable a las instituciones electorales, por la especificidad que tiene en nuestro país la función electoral, por las dinámicas institucionales que se han desarrollado prácticamente después de los años 90, por la forma como se hace política en nuestro país, por el abigarrado conjunto de disposiciones que rigen los procesos electorales, que nos muestran una arquitectura institucional cada vez más compleja y, en el último de los términos, porque es un sistema construido desde sus bases para tratar de ir en contra de uno de los grandes problemas que sufre la institucionalidad electoral en nuestro país, que es, sin lugar a dudas, la todavía ausencia de una plena credibilidad y también la ausencia de una plena confianza en la labor de las instituciones electorales. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.